Aparecieron de la nada y en cuestión de algunas generaciones se volvieron los amos de un gran imperio. En el centro del imperio azteca había una ciudad flotante como de cuento de hadas que, en aquel momento, era de las más grandes del mundo. Una ciudad cuyo tamaño y gloria eclipsaba todo lo que los españoles habían conocido. Los gobernantes aztecas son estadistas habilidosos. Todo en su imperio está regulado a la perfección, por lo que su nación es mucho más moderna que cualquier sociedad europea de la época. El sistema educativo azteca era particularmente impresionante, siendo obligatorio tanto para niños como para niñas. Pero esta avanzada civilización también tiene un lado oscuro de crueles rituales en honor a los dioses. Durante 100 años, los aztecas gobiernan el centro de México, pero en la cúspide de su poderío cometen un error crucial. Su caída es indetenible. Era el año 1519. Lo llamábamos el año 1 Caña. Un mensajero trajo noticias de extraños que habían venido a nuestra nación. Aún hoy en día puedo verlos en mi mente. Se movían sobre animales extraños y poseían armas terribles. Eran tan pálidos. Muchos creímos que eran heraldos de los dioses. Nuestros enemigos se habían vuelto sus aliados, pero aún no comprendíamos qué tan gran desgracia significaba su llegada. A bordo de 11 barcos, 500 conquistadores españoles desembarcan en las costas del Imperio Azteca en abril de 1519. Su líder era Hernán Cortés. Son atraídos por la legendaria riqueza de la capital azteca de Tenochtitlán. La noticia de la llegada de los españoles se difunde con rapidez. Corredores haciendo relevo transportan el mensaje sobre caminos pavimentados hacia la capital. Pueden cubrir 500 kilómetros al día, lo que los hace más rápidos que los mensajeros de montaña europeos de la misma era. Nuestro sabio líder, Moctezuma, recibía informes diarios de los incursores que se aproximan. Yo era un joven escriba en esa época y tenía el honor de tomar nota de aquellos reportes. No puede decirse que los aztecas no alberguen dudas. Sabemos que el gobernante azteca tenía espías. Él supo de la llegada de estos desde el momento en que los españoles desembarcaron en la costa del Golfo y ya tenían descripciones muy precisas de ellos. Moctezuma quiere evitar un baño de sangre innecesario, por lo que, al principio, da a los misteriosos extraños una cálida bienvenida. Su imperio era grandioso, su fuerza militar era enorme y estaba lista para actuar al instante. Pero en mi opinión, él nunca consideró a los ibéricos una amenaza, lo cual fue un grave error. Su ingenuidad le resulta muy útil al conquistador Hernán Cortés y a sus hombres. En noviembre de 1519, los españoles ingresan a las aldeas en las colinas desde las que se domina Tenochtitlán. Hasta el momento, nadie se ha interpuesto en su camino, y las riquezas de leyenda de la capital azteca ya casi parecen al alcance de la mano.
La visión de esta inmensa metrópoli supera todas sus expectativas. Los relatos indican que cuando los españoles descendieron de las montañas, vieron blancos edificios reflejando la luz del sol frente a ellos, y no fueron capaces de comprender las dimensiones de aquella ciudad en medio de un lago. Ninguno de ellos había visto cosa igual, y algunos de los que acompañaban a Cortés habían viajado lejos, habían estado en Roma y en otras ciudades de Europa, pero esta eclipsaba a cualquier otra que hubiesen visto antes. Para los españoles, Tenochtitlán se presenta como una ciudad flotante en medio de un amplio lago. Está habitada por más de 250,000 personas. En el centro de la ciudad está el recinto sagrado con templos, pirámides y el palacio del emperador. Donde una vez se encontraba la ciudad de los aztecas, se yergue la moderna metrópoli de Ciudad de México, 500 años después. El lago hace mucho que fue drenado. Hoy en día, 21 millones de personas viven en esta densamente poblada cuenca. Dentro de la ciudad flotante de Tenochtitlán tras la conquista. Pero aún hay mucho de Tenochtitlán por hallar debajo de la moderna DF. El centro actual de la Ciudad de México fue una vez el recinto sagrado de los aztecas. Los peninsulares sencillamente construyeron sobre él. Estas son las ruinas del Templo Mayor, el santuario más importante de los aztecas. En 1978, esta pirámide fue redescubierta por obreros de una construcción. Desde entonces, los investigadores han examinado toda la ciudad en busca de rastros de un pasado que fue lapidado. Raúl Barrera coordina estas excavaciones. La Ciudad de México posee una riqueza arqueológica inmensa, siendo el Templo Mayor el emplazamiento arqueológico más importante. Este templo pirámide es una muestra de la historia de éxitos de los aztecas. A medida que el imperio se expandía, su santuario central también crecía. Y visibles aún hoy en día están las murallas fundacionales de las diversas etapas de la expansión. Una y otra vez la pirámide fue reconstruida sobre su versión anterior. Los arqueólogos ahora pueden recrear con precisión las dimensiones y apariencia de esta impresionante estructura. La pirámide tenía cerca de 60 metros de altura. En la plataforma superior había dos altares dedicados al dios de la guerra y al dios de la lluvia. Como todo otro edificio de la ciudad, la pirámide descansaba sobre pilares laboriosamente enclavados en el lodoso subsuelo del lago. Los restos de esta forma de construcción aún pueden ser vistos en la actualidad. Hay arqueólogos presentes en cada proyecto de construcción importante para asegurarse de que ninguna reliquia valiosa se pierda para siempre. Son vestigios que debemos proteger y debemos preservar porque son nuestro pasado, lo que nos da identidad. Y por eso todo hallazgo que se hace en Ciudad de México es tan importante para nosotros. Cada descubrimiento cuenta una historia y les da a los científicos la oportunidad de entender el mundo con el que los españoles se toparon hace 500 años. Hernán Cortés conoce al gobernante azteca por primera vez el 18 de noviembre de 1519. Moctezuma le obsequia al español un valioso collar y telas muy finas. Cortés corresponde el gesto con cuentas baratas de vidrio verde para Moctezuma, un exótico regalo. Los aztecas no conocían el vidrio. Moctezuma invita al español a su palacio. Hay numerosos relatos de cómo fue tratado de figura casi divina.
de que nadie podía verlo directamente a los ojos, historias creadas durante la época colonial que dieron pie a la imagen de un déspota venido de Oriente, cosa que no es cierta. El propio Cortés luego informará sobre la legendaria riqueza del príncipe azteca para así justificar sus acciones. La realidad debe haber sido algo distinta. Todos esos cuentos surgieron para intentar glorificar a Moctezuma y convertirlo en algo que no era, porque en realidad la poca cantidad de riquezas de oro en físico había defraudado a los españoles. Hasta ahora los arqueólogos no han hallado mucho oro durante las excavaciones. Se hizo un hallazgo hace unos años, pero aparte de eso, apenas se llena una mesa pequeña con todo el oro, no como los incas que sí eran famosos por todo su oro. Pero al principio, los españoles aún tienen la esperanza de hacerse ricos. Astutamente, Cortés le habla a Moctezuma de una enfermedad de los españoles que solo el oro puede curar. Pero es probable que el regente y sus consejeros rápidamente reconocieran el peligro que amenazaba a su imperio. Trataron de convencerlo de que en realidad sí vivían muy bien, pero no tenían demasiado, así que no tenían por qué conquistarlos, sino que podían ser amigos, y así lo querían. Estaban dispuestos a volverse aliados de su gobernador para que volvieran a casa. Querían hallar una solución diplomática. Muy agradecidos de que nos haya recibido en esta zona. Los hispánicos debían ver con sus propios ojos que una alianza con el imperio azteca les ofrecería más que solo una cruzada en busca de oro. Nuestro sabio Tlatoani permitió a los españoles explorar nuestra ciudad, y yo fui elegido para acompañarlos. El recorrido por la ciudad tiene el efecto esperado. Cortés luego le dará a su rey una impresionante descripción. Cuando los españoles entran al mercado central, quedan abismados ante lo que ven. Tanta gente en un solo lugar. Nunca habían visto cosa igual. Entre 20 y 40 mil personas entran y salen de este recinto a diario. Granjeros de zonas aledañas vienen aquí a ofrecer sus productos dentro de la seguridad de las murallas, al igual que mercaderes procedentes de mucho más lejos, de todos los rincones del imperio azteca, ya fueran artículos del día a día, comida, animales, piezas de lujo o incluso esclavos y equipamiento militar. En este mercado puede comprarse sencillamente de todo. Los españoles se toparon con muchas novedades. En especial les encantaron nuestras finas telas, que teñimos de rojo con el líquido que extraemos de los piojos al aplastarlos. Era más que evidente que este mercado opacaba cualquier otro que hubiesen visto, y los productos en venta, la gran mayoría completamente desconocidos para ellos, los dejaron aún más fascinados, especialmente si tenían oro, que era por supuesto lo que los conquistadores más deseaban hallar. Pero también se sorprendieron ante cosas menos notorias, como el ambiente que prevalecía en el mercado y el hecho de que había supervisores velando porque todo estuviera en el lugar adecuado, y todo esto dejó una marcada impresión en los españoles. Inspectores del Estado examinan los bienes que aquí se ofrecen, y todo comerciante debe registrarse. Hay áreas designadas para cada tipo de producto en venta. Cuando los bienes son particularmente valiosos, se realiza un pago con gránulos de oro. Las semillas de cacao representan la moneda más común para cualquier otro producto. Una liebre cuesta unas 100 semillas, un tomate solo una. A menudo sucedía que las semillas de cacao como método de pago eran falsificadas. Algunos intentaban falsificar las semillas de cacao. Usaban madera, retiraban el exceso, las lijaban y pulían para darle forma de semilla. Una de las principales razones para exigir que el comercio se hiciera dentro del mercado, porque no solo podían aplicar impuestos, sino proporcionar cierta seguridad. Los ladrones y estafadores eran entregados a los jueces del mercado en el acto.
So pena de muerte, el acusado debía jurar decir la verdad ante los jueces. La sentencia era ejecutada de inmediato, puesto que mantener el orden público era de máxima prioridad. Los que habían robado debían saldar su deuda trabajando como esclavos. En la Europa medieval del momento casi no había estructura judicial en contraste con los aztecas, que se preocupaban por esto, así como por el orden público y la protección al ciudadano. Contrario a los gobiernos europeos, el Estado azteca también presta atención a la higiene. Había equipos de aseo que barrían las caminerías y las áreas públicas a diario. La higiene de la ciudad azteca era incomparable al de las, si me permiten, deseadas ciudades de Europa en los siglos XV y XVI. Allá, el sistema de drenaje de aguas residuales era prácticamente inexistente, al igual que el de abastecimiento de agua potable, cosa que ya se había logrado en Tenochtitlán. Para evitar que los canales de la ciudad se volvieran pozos sépticos, los aztecas inclusive tenían un ingenioso sistema sanitario. Probablemente contaban con sanitarios públicos para situaciones urgentes. El excremento y la orina eran recolectados por separado en vasijas de barro. Algo positivo para los mercaderes de materia fecal de la ciudad, quienes vendían las heces compostadas como fertilizante para los campos. La orina se usaba para teñir telas y curtir el cuero. En cierto modo, la vida urbana de los aztecas nos hace pensar en lo que hoy en día denominamos una sociedad de desperdicio cero. Por ejemplo, la recolección de heces y su reutilización como fertilizante, el reciclaje de todo, desperdicio en general, todo se hacía de manera sistemática en Tenochtitlán. Un mundo que parecía labrado artificialmente, un estado que se había formado casi de la nada. Y es que 200 años antes de la llegada de los peninsulares, los aztecas todavía eran simples guerreros nómadas. Todo empezó con un mito. Nuestro pueblo carecía de un hogar, pero nuestro dios tribal nos mostró el camino. De acuerdo a la leyenda, el pueblo azteca deambuló sin rumbo por muchas generaciones. Finalmente, en una pequeña isla del lago de Texcoco, su mítico líder, Tenoch, ve la señal divina prometida por su dios tribal. Un águila sobre un cactus, devorando una serpiente. Era allí donde habríamos de establecernos y construir un templo para honrar a nuestro dios, Huitzilopochtli. De este modo, el jefe sienta las bases de la ciudad de Tenochtitlán, la ciudad de Tenoch. Pero ¿qué más hay detrás de la leyenda? Hoy en día se piensa que los aztecas en realidad inventaron ese mito fundacional. De ese modo podían presentarse como los colonizadores de una nueva tierra, como los primeros pobladores, aunque, como bien sabemos ahora, no fueron los primeros, sino de hecho los últimos en habitar la cuenca de México. Los científicos sospechan que los aztecas inmigraron alrededor del año 1215 desde el norte de México o la región suroeste de Estados Unidos moderno a la ya densamente poblada Mesa Central de México. Una vez allí, los guerreros nómadas se encontraron con los descendientes de los alguna vez poderosos toltecas y con las pirámides de la misteriosa megaciudad de Teotihuacán. En la época de los aztecas ya estaba en ruinas. Solo gigantes o dioses, o eso piensan los recién llegados, pudieron construir estos gigantescos edificios. Según sus creencias, es aquí donde se originó el mundo.
arqueólogo estadounidense David Carballo ha estudiado este lugar tan único durante muchos años. Él y sus colegas han logrado demostrar que los aztecas utilizaron estas ruinas como modelo para su propia ciudad. Era así como querían que luciera. Querían imitar a los dioses. Los aztecas se sintieron inspirados por Teotihuacán, la primera gran ciudad de México Central. La percibieron como el lugar de la creación, el lugar donde los dioses se sacrificaron por la humanidad, donde el tiempo comenzó. Los planos del suelo, tanto de construcciones residenciales como de los palacios que alguna vez dominaron la ciudad, aún son claramente visibles, dando a los investigadores una impresión de cómo Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas, debe haberse visto más adelante. Pero los aztecas no solo copiaron la arquitectura. Vieron en Teotihuacán una civilización precursora que tenía un calendario, un sistema de escritura y supieron añadir conscientemente estas cualidades para levantar su imperio. Inicialmente, aquellos guerreros nómadas ofrecen sus servicios como mercenarios a sueldo. Van a la guerra bajo la bandera de los líderes de pequeñas ciudades-estado. Pero no son bienvenidos. Así que el único lugar al que podían ir tras haberse ganado el odio de todo el mundo en la cuenca sur es una minúscula isla en medio de un pantano salado que tenía un área de apenas 2 kilómetros cuadrados y donde se vieron casi forzados a establecerse. En aquellos tiempos, la isla se consideraba inhabitable. Lo que necesitaban para su subsistencia debía trasladarse desde tierra firme en canoa. En la isla en sí no hay madera para construir cabañas ni agua potable. El lago es casi una ciénaga y sus aguas salobres. La vida está llena de carencias para los primeros habitantes. El esplendor de Tenochtitlán yace en un futuro lejano. De manera sistemática, los pobladores de la pequeña isla también se abocan a reclamarle terreno al lago, construyendo una represa artificial que separará el agua salada del agua dulce. Encima de un subsuelo de nenúfares y juncos, apilan capa sobre capa de barro en los bajíos del lago, que luego se solidifican. De este modo, los aztecas crearían jardines flotantes para practicar la agricultura. Las chinampas. En las afueras de la Ciudad de México existen aún hoy en día, y hay granjeros que todavía utilizan estos jardines flotantes, cultivando las mismas plantas, tal y como sus ancestros aztecas hace 500 años. Maíz, frijoles y calabaza. Y también tomate, aguacate, chile y batata. Estas plantas fueron originalmente domesticadas en Mesoamérica y ahora son cultivadas en el mundo entero. Las chinampas se traducen en más espacio y permiten a los aztecas independizarse de los recursos de tierra firme. Esto sentará las bases para su increíble ascenso. El sistema de chinampas creó una forma de agricultura altamente productiva que permitía entre 3 y 8 cosechas al año, según el tipo de planta, y el resultado fue una explosión poblacional que, en la cúspide del Imperio Azteca, los lleva al menos a 1 millón de habitantes en la cuenca de México. En solo 200 años, el pequeño asentamiento isleño se convierte en una próspera metrópoli que se extiende por 13 kilómetros cuadrados y en el centro de la potencia estatal más grande de Mesoamérica. Soy uno de los últimos en hacer que el glorioso pasado de nuestro pueblo sea conocido. Todo ha sido destruido y casi todos los que aún podrían recordar han muerto. De
Décadas después de la caída de su imperio, escribas aztecas, bajo la supervisión de monjes españoles, redactaron informes sobre su cultura perdida. Hoy en día, estos registros son el único legado escrito auténtico de los aztecas, hechos en su propia letra pictográfica. Sabemos que los aztecas tenían numerosos libros que de hecho guardaban en verdaderas bibliotecas. Desgraciadamente fueron incendiados y destruidos, e incluso luego de la debacle de Tenochtitlán, fueron sistemáticamente eliminados para exorcizar aquella creencia en el diablo, en palabras de los cristianos. Estos códigos que sobrevivieron son inclusive más importantes para nosotros porque nos permiten dar un vistazo a la historia y a la vida de los aztecas desde su propio punto de vista. Uno de los pocos manuscritos sobrevivientes es el Códice Mendoza. Por mucho tiempo, la escritura pictográfica de los aztecas apenas había podido descifrarse. Las anotaciones textuales hechas por los monjes españoles ayudaron a los científicos a comprender los registros. El Códice Mendoza contiene un amplio libro que habla del día a día de los aztecas, algo particularmente único y genuino. Una vida donde todo está regulado, de la cuna a la tumba. Los aztecas consideran el nacimiento de un niño como una batalla sangrienta y potencialmente letal. La lucha de la madre la hace igual a un guerrero. Morir en labor de parto es tan honorable como hacerlo en el campo de batalla. El agudo grito de la partera es, por lo tanto, lo primero que escucha todo bebé azteca. Yo nací en el año del 10º conejo. Mi madre era esclava, pero yo nací libre. En el mundo azteca, los hijos de los esclavos nacen en libertad. Luego del nacimiento, el cordón umbilical de una hembra se entierra bajo el fogón de la casa. El de un varón se le entrega a un guerrero que deberá enterrarlo en un campo de batalla, de modo que un día el niño se vuelva un gran combatiente. Los aztecas también tienen padrinos que regalan presentes al recién nacido como símbolo de lo que el futuro les depara. Para los varones suelen ser armas en miniatura, como recordatorio y advertencia de que nacieron para la guerra. A lo largo de varias páginas, el códice da instrucciones precisas para la educación de los infantes. Aquí podemos ver cómo a los niños se les asignan tareas específicas de acuerdo a su edad. Los niños más pequeños ayudan con las labores domésticas, siendo los varones quienes desempeñan tareas auxiliares fuera de la casa, cada vez más mientras crecen. Los chicos recolectan leña, acuden al mercado, trabajan los campos o ayudan con la pesca. Las niñas aprenden a preparar masa de maíz, a coser y a asear la casa. Cuando no obedecen, los niños son castigados con severidad. Algunos de estos castigos lucen bastante duros, prácticamente torturas. Por ejemplo, en esta escena, un maestro azteca sostiene a un crío sobre chiles humeantes, claramente haciendo que le broten lágrimas de los ojos. Los niños que se rehúsan a obedecer reciben golpes y hasta pinchazos con espinas. A las niñas incontrolables les atan las manos y se les amenaza con palizas. No hay duda de que los aztecas aman a sus pequeños. Sin embargo, poseían un entendimiento diferente de la vida y del mundo. Estaban firmemente convencidos de que cada persona, dependiendo de su estatus y edad, debía ocupar un puesto en la sociedad y atenerse a las leyes
establecidas. El Estado se encarga de la educación de los más jóvenes, mantiene las escuelas y paga a los maestros. Para nosotros hoy en día, el sistema educativo azteca resulta moderno porque era obligatorio tanto para niños como para niñas. Era una escolaridad general, mientras en la Europa de la era solo se educaba a unos cuantos afortunados, no al público en general, y asistir a la escuela no era una obligación. Entre las edades de 8 y 10 años, tanto niños como niñas son instruidos en lo referente a dioses y ceremonias religiosas y aprenden a danzar y cantar. Se me permitió ir a la escuela y estudiar. Es por eso que me convertí en escritor. Incluso para los hijos de esclavos, la educación es obligatoria. La escolaridad de las hembras dura 5 años. Para los varones, la instrucción continúa. Historia azteca, agricultura y ejercicio militar forman parte de su pensum. En las escuelas se impartía conocimiento general sobre la historia de los aztecas. Podemos decir que de ese modo también se inculcaba cierta ideología en los infantes, cosa que, claro, reforzaba el sentido de identidad y afiliación de los niños hacia la sociedad azteca, aún más si habían sido educados por sus propias familias. También yo quería convertirme en un gran guerrero, pero los dioses tenían otros planes para mí. Demostré ser particularmente apto para interpretar nuestros caracteres, por lo que mis maestros decidieron que yo debía volverme escriba. Ese era un modo de ascender a través de la educación. Si un individuo era brillante, no importaba de qué estrato social provenía, debía formar parte de la estructura administrativa. Los varones con habilidades especiales, inclusive de las clases más bajas, tenían acceso a escuelas secundarias, normalmente reservadas para la nobleza. Asistían al Calmecac, donde se entrenaba a la futura élite del Estado. Las hijas de la nobleza también podían acceder como discípulas de sacerdotes. Fue allí donde la vi por primera vez. Se llamaba Auik, como la diosa de los ríos. Aquellos que eran admitidos al Calmecac habrían de soportar dolorosos rituales. La automortificación y el sacrificio de sangre para apaciguar a los dioses son parte de la rutina diaria en la escuela. Auik me daba fuerzas, pero los sacerdotes no debían enterarse de nuestro amor. El contacto con las discípulas del templo está prohibido para los jóvenes, so pena de muerte. Los castigos de los aztecas eran dracónicos, en nuestra opinión, extremadamente, digamos que severos, pero mediante su aplicación se aseguraba la preservación del sistema social, que todo el mundo ocupara su puesto en el orden establecido y no lo abandonara. El Estado adiestraba y pagaba a jueces que monitoreaban el cumplimiento de estas leyes. Los juicios eran públicos, se llegaba a los veredictos en conjunto y los reincidentes eran castigados con particular severidad. Aquel que era atrapado robando por segunda vez podía ser legalmente apedreado hasta morir. Al que se le veía ebrio en público le rapaban la cabeza y hasta podía perder su casa. El adulterio era castigado con la muerte, no solo del adúltero, sino de su cómplice. Había un concepto de igualdad judicial. Cuando las personas iban a la corte, no importaba si eran plebeyos o nobles, eran tratados de manera igualitaria, así que hay una clara intención de crear leyes e implementarlas de manera muy justa. Aquellos que confesaban su ofensa antes de ser descubiertos podían incluso ser perdonados. Para Auik y para mí, todo tuvo feliz término. Ambos escapamos del castigo de los sacerdotes. Los sacerdotes nos dieron su bendición.
En 1518, ella se convirtió en mi esposa. Solo si los sumos sacerdotes estaban de acuerdo, podía una discípula renunciar a su servicio a los dioses y casarse con el hombre adecuado. La celebración duraba 4 días. Familia y vecinos daban consejos a la pareja para un matrimonio duradero. Las prendas de la pareja eran atadas la una con la otra en señal de unión matrimonial. Pero ni siquiera en el mundo de los aztecas todos los lazos perduraban. Había un reglamento que permitía a los cónyuges divorciarse, y era un derecho tanto del hombre como de la mujer. Obviamente desconocemos cuáles eran las consecuencias sociales para los esposos, pero sí sabemos que había reglas en cuanto a la división de los bienes y a la crianza de los hijos. La niña se quedaba con la madre y el niño permanecía con el padre. Pero la intención era que la unión durara toda la vida, ya que el matrimonio y la familia son de particular importancia para los aztecas. Con ello se garantizaba la continuidad de su comunidad. Fue una época hermosa. Los dioses habían sido bondadosos con nuestro pueblo. Era en apariencia un mundo perfecto, pero a un alto costo para todo individuo. El manuscrito azteca también documenta sacrificios humanos mediante atroces rituales. En los altares se les arrancaba el corazón a hombres y mujeres mientras seguían con vida. Se piensa que cada año decenas de miles corrían con la misma suerte. Hoy en día puede resultarnos una barbarie, violencia extrema, pero para ellos no era así, era una cultura muy diferente, con otro contexto. La relación entre lo humano y lo sobrenatural era a través de la sangre, y la sangre humana nutría a las deidades, y si éstas estaban bien alimentadas, otorgaban vida en retorno, así que la vida y la muerte eran recíprocas. Una no era el final de la otra, sino que ambas eran necesarias para que la otra existiera. Los manuscritos describen cómo las calaveras de las víctimas eran literalmente perforadas por los sacerdotes y colgadas en un andamio de madera frente a la gran pirámide en el centro de la ciudad. Durante mucho tiempo, los científicos opinaron que estas no eran más que representaciones exageradas que los escribas aztecas hicieron bajo las órdenes de los conquistadores españoles para así justificar sus propias atrocidades contra los aztecas. Pero entonces, en el 2015, los arqueólogos hacen un increíble descubrimiento en una excavación en los alrededores del Templo Mayor. Un muro de cráneos humanos de casi 2 metros de altura. También consiguen vestigios de aquel andamio de madera descrito por los cronistas aztecas. Los travesaños en sí desaparecieron hace mucho, pero desperdigadas por toda el área están las calaveras perforadas. De acuerdo a la visión azteca del mundo, paradójicamente, este era un lugar que otorgaba vida, porque la mayor preocupación de los aztecas era que los dioses pudieran morir. Por lo tanto, debían nutrir al sol, como lo hacían a través del sacrificio humano, cuya energía era el alimento del sol. Mientras tanto, los arqueólogos pudieron recrear el lugar con precisión basándose en el macabro hallazgo. El tamaño de la estructura y de las 2 torres sugiere que sí había miles de cráneos exhibidos frente al gran templo. Es el testimonio de una industria del sacrificio humano como ninguna otra. Inclusive para los escépticos, aquellos que creían que esta matanza de humanos no era más que una invención de los europeos, este hallazgo es la prueba definitiva
de que los sacrificios humanos sí se llevaban a cabo. Las pruebas de laboratorio de los cráneos demuestran que el 75% de las víctimas eran hombres, en su mayoría entre los 20 y 30 años de edad. El análisis de ADN y los exámenes químicos de las dentaduras y huesos también confirman que casi todas las víctimas provenían de lugares distantes. Eran prisioneros de guerra y esclavos de provincias conquistadas. El sacrificio humano, más allá de sus motivos religiosos, también servía como demostración de poder. En especial, en los grandes festines, los príncipes de las muchas ciudades subyugadas eran invitados y obligados a participar. Los aztecas organizaban miles de sacrificios humanos para demostrar tanto su propio poder como el de sus dioses. Es una nación en permanente estado de guerra. Poco antes de que los hispánicos arribaran, el dominio azteca alcanza su mayor nivel de expansión. Se extiende desde la costa del Atlántico por sobre la mesa central de México y hasta el Océano Pacífico. Los aztecas controlan a unos 6 millones de individuos. De sus campañas, los guerreros aztecas vuelven a Tenochtitlán con botines, tributos y prisioneros de guerra destinados a la esclavitud y al sacrificio humano. La economía del imperio azteca dependía de un sistema de tributos. De no poder recibir el pago de los mismos, su enorme ciudad apenas hubiese podido sobrevivir. Y era el mismo caso tanto para materias primas como para los más finos bienes de lujo. Todo debía ser trasladado desde muy lejos y claro, gracias a los tributos, el imperio azteca pudo amasar aún más riquezas que a su vez hicieron posible su gran expansión. Las ciudades-estado tributarias cumplen con requisitos específicos en cuanto a lo que tienen que producir y cuánto deben pagar. Es una explotación sistemática. Esta lámina del Códice Mendoza nos muestra una clara lista de tributos, especificando exactamente qué debía entregar cada ciudad-estado tributaria. Aquí encontramos armaduras decoradas, pero también alimento como frijoles, incluso joyas preciosas. Todo era regulado en detalle porque los aztecas le daban gran importancia a la puntual llegada de sus tributos. Cuando los plazos establecidos, digamos que eran incumplidos, las consecuencias eran terriblemente severas. El apetito de la metrópoli azteca por bienes, esclavos y sacrificios humanos aumenta de año en año. Las enormes dimensiones del imperio y la consecuente demanda de tributos naturalmente se traducía en que muchas provincias debían colocar una pesada carga sobre los hombros de sus pobladores, y esto los trajo casi al margen de su capacidad económica, lo que evidentemente hace que la propia estructura sea muy frágil, muy débil, vulnerable. Tan pronto se ve de cara a un desafío, se quiebra. Cuando Hernán Cortés y sus hombres atraviesan el imperio azteca en 1519, ese momento ha llegado. Aún recuerdo la primera vez que los vi. Jamás creí posible que fueran capaces de traicionar la hospitalidad de nuestro gran Moctezuma tan vergonzosamente. Él les había dado obsequios, pero el hombre blanco condujo a nuestro venerado Moctezuma a una trampa. Primero lo capturaron. Luego asesinaron a nuestro Tlatoani y arrojaron su cuerpo al lago. ¿Cómo falleció Montezuma en realidad es aún tema de debate?
Algunos creen que fue lastimado por accidente o hasta herido deliberadamente por su propia gente, mientras que varias fuentes indígenas aseguran que los españoles se deshicieron de su inútil anfitrión asesinándolo. El hecho es que tras la muerte de Moctezuma, los ibéricos inicialmente deben huir. Tratan de escapar por sobre las chinampas flotantes y entre las callejuelas de la ciudad. En la llamada Noche Triste, 450 españoles pierden la vida y apenas unos 100 sobreviven. Fue la primera gran derrota en batalla para los españoles en el Nuevo Mundo. Pero a pesar de la victoria, no quedan a salvo. Los dioses no tuvieron misericordia de los nuestros. Muchos de entre nosotros cayeron enfermos de una misteriosa dolencia, incluso mi pobre esposa. Los españoles nos habían contagiado la fiebre. Las enfermedades que introdujeron los españoles, como la fiebre tifoidea y la viruela, diezmaron la población de la ciudad. Los nativos no tenían respuesta inmunológica a los patógenos externos. En solo un año, murió casi la mitad de los habitantes de Tenochtitlán. Mi esposa no pudo ver crecer a nuestra hija. Nuestro fin estaba cerca. Hernán Cortés y su séquito habrían de regresar al lago tras planificar el asalto a la ciudad junto a sus aliados locales. Los líderes de las tribus enemigas de los aztecas conocían el lugar casi a la perfección. El asedio de Tenochtitlán dura 3 meses y empieza a matar de hambre a la gente. Tras haber visto la ciudad, desarrollaban un plan para asaltarla desde el agua en vez de por tierra. Planeaban construir una serie de barcazas para luego transportarlas al otro lado de las montañas hasta el lago, y así lo hicieron. Entonces comienza el ataque. En agosto de 1521, los españoles invaden la ciudad ya rodeada, en confabulación con más de 20.000 guerreros aliados. No fue solo aquel puñado de españoles, como siempre se ha pensado, el único responsable de la caída del gigantesco imperio azteca, sino más que nada el hecho de que los europeos contaban con el apoyo de un sinnúmero de poderosos aliados indígenas que lucharon contra el imperio azteca en un intento por librarse de la dominación de la que eran presa. Combatieron calle tras calle. El último contingente azteca de su feroz resistencia. Inclusive mujeres y niños intentaron cerrar el paso a los atacantes. El 13 de agosto de 1521, la carnicería llega a su fin. Al término de la incursión, 240.000 aztecas yacen muertos y solo unos cuantos logran huir. Pude escapar, pero nuestra ciudad se ha perdido. No queda nada, sino lamentos de dolor. Los conquistadores y sus aliados saquean la ciudad. Luego arrasan con la otrora poderosa Tenochtitlán hasta sus cimientos. Con
Con la destrucción del imperio azteca, los españoles sientan las bases de su propio imperio colonial en México y Centroamérica. Sus aliados, por otro lado, muy pronto se encontrarán ante un opresor aún más despiadado. No sabemos por cuánto tiempo más el imperio azteca hubiese existido. Sabemos que existió por casi 100 años en la forma en que hoy en día los conocemos, pero por supuesto, eso es muy poco tiempo. Y su fin es trágico porque cayeron ante un enemigo que no conocían y no tenían idea de cómo enfrentar. Para los pueblos nativos, el final de sus días ha llegado. Pudiesen haber hecho y haberse desarrollado tanto más, pero todo se perdió en ese choque entre civilizaciones. La herencia de los aztecas fue preservada para la posteridad en los informes hechos por sus escribas. Los escribas fueron, si se quiere, la memoria de los aztecas. Pudieron registrar lo que su pueblo había logrado en el pasado. Supieron representar la historia de sus antepasados hasta ilustrar su fuerza sobre lo que reposaba el poderío de su grandioso imperio. Cuando morimos, en realidad no fallecemos. Revivimos y ascendemos a una nueva vida. Pues nosotros somos los hijos del sol. Los españoles levantaron la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua metrópoli azteca. Solo luego de obtenida la independencia del país, 3 siglos después de la llegada de los hispánicos, es posible hacer revivir la conciencia popular del legado azteca. Hoy en día muchos mexicanos ven en sí mismos a los descendientes de los aztecas. Su herencia sigue viva y es celebrada en la vida cotidiana. En el reconocido Festival del Día de Muertos, la cultura azteca y cristiana se mezclan. La bandera nacional conecta al México moderno con las raíces aztecas de la nación, portando el águila sobre el cactus con una serpiente en su pico, el mito fundacional del desaparecido imperio azteca.